En el mundo de las criptomonedas, donde las promesas de riqueza rápida y tecnología revolucionaria parecen no tener límites, emergió una figura que deslumbró a millones. Ruja Ignatova prometió cambiar el sistema financiero global con su creación, OneCoin. Desde conferencias llenas de lujo hasta un culto casi religioso en torno a su persona, Ruja no solo vendió una moneda digital, sino un sueño. Pero detrás del glamour y las promesas estaba una verdad mucho más oscura. En 2017, justo cuando las acusaciones de fraude comenzaron a surgir, Ignatova desapareció sin dejar rastros. Esta es la historia de Ruja Ignatova, una mujer que soñó con cambiar el mundo, pero que terminó desapareciendo en medio de escándalos, mentiras y un fraude que dejó a miles en la ruina. Ruja Ignatova nació en 1980 en Bulgaria, en un hogar modesto. Cuando Ruja tenía 10 años, su familia emigró a Alemania en busca de una vida mejor. Desde joven, Ruja mostró una inteligencia deslumbrante y una fascinación por los números. En la escuela, destacaba como una alumna brillante, siempre obsesionada con entender cómo funcionaban las cosas, particularmente en el ámbito financiero. Este interés la llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Oxford, donde obtuvo un doctorado en Derecho Europeo, pero el éxito académico de Ruja era solo el comienzo. Con su formación, comenzó a trabajar en consultoría financiera para McKinsey & Company. Allí aprendió a navegar los complejos sistemas financieros internacionales y a identificar oportunidades de negocio. Durante estos años, cultivó una imagen de sofisticación y autoridad que más tarde utilizaría para consolidar su imperio. A medida que avanzaba en su carrera, Ruja comenzó a interesarse por un fenómeno emergente: Bitcoin. Esta moneda digital, creada en 2009, estaba ganando tracción como una alternativa al dinero tradicional. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el concepto era confuso y técnicamente inaccesible. Ruja vio en esta confusión una oportunidad. A diferencia de Bitcoin, que estaba diseñado para ser descentralizado y anónimo, Ruja imaginó una criptomoneda que ofreciera una solución más sencilla y accesible. Así nació la idea de OneCoin, una moneda digital que, según ella, estaba destinada a revolucionar el sistema financiero global. En 2014, Ruja lanzó oficialmente OneCoin desde su base en Sofía, Bulgaria. Para los inversionistas, OneCoin no solo era una moneda, sino una promesa de independencia financiera. Con discursos carismáticos y llenos de confianza, Ruja convencía a las multitudes de que OneCoin era el Bitcoin mejorado. La estrategia de Ruja era sencilla pero efectiva. En lugar de vender OneCoin como una moneda digital que los usuarios podían minar o intercambiar libremente, lo empaquetó como una oportunidad de inversión educativa. Los usuarios compraban paquetes de educación financiera que incluían OneCoins como bonificación. Esto no solo hizo que el producto fuera accesible para personas sin experiencia técnica, sino que también le permitió operar fuera del radar de los reguladores financieros. Ruja tenía un don para captar la atención de las masas. Organizó eventos internacionales llenos de glamour, en los que aparecía vestida de manera impecable, proyectando una imagen de éxito y autoridad. Los asistentes eran tratados como socios exclusivos en una revolución financiera. En estos eventos, Ruja hablaba sobre cómo los bancos tradicionales habían fallado a las personas comunes y cómo OneCoin ofrecía una solución. Este mensaje resonó especialmente en comunidades vulnerables que buscaban una manera de mejorar su situación financiera. OneCoin creció rápidamente, atrayendo inversores de todo el mundo, desde Europa y Asia hasta África y América Latina. En cuestión de meses, millones de personas se sumaron al proyecto, invirtiendo sus ahorros con la esperanza de multiplicarlos. Sin embargo, no todos estaban convencidos de las promesas de Ruja. Algunos expertos en criptomonedas comenzaron a cuestionar la legitimidad de OneCoin. ¿Por qué no era posible intercambiar OneCoins en plataformas externas? ¿Por qué el sistema de minado no era transparente? Las respuestas a estas preguntas eran evasivas, pero los seguidores de Ruja las ignoraban, confiando ciegamente en su liderazgo. A medida que OneCoin crecía, también lo hacía la controversia. Algunos exempleados y críticos comenzaron a hablar sobre prácticas poco claras dentro de la empresa. Pero Ruja, con su habilidad para manejar la narrativa, siempre tenía una respuesta lista. En este punto, Ruja Ignatova no solo era la fundadora de OneCoin, se había convertido en un ícono global. En conferencias y entrevistas, se presentaba como una visionaria que desafiaba al sistema financiero tradicional. Mientras tanto, el dinero seguía fluyendo a OneCoin.
En pocos años, la empresa recaudó miles de millones de dólares. Pero detrás de esta fachada de éxito, se gestaba uno de los mayores fraudes financieros de la historia moderna. La estafa de Ruja Ignatova no fue un fraude improvisado. Fue un esquema meticulosamente planeado que utilizó herramientas modernas, como el marketing multinivel y la promesa de tecnología disruptiva, para atraer inversores de todas partes del mundo. Desde sus inicios, OneCoin se presentó como una criptomoneda revolucionaria que iba a transformar el sistema financiero global. Sin embargo, bajo esa fachada, se ocultaba un esquema piramidal que, al momento de su colapso, se estima que defraudó a más de 4.000 millones de dólares a millones de personas en más de 170 países. El núcleo del fraude residía en la supuesta tecnología blockchain que OneCoin afirmaba poseer. Ruja Ignatova aseguró a los inversores que su moneda digital estaba respaldada por una blockchain única y segura. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que esta blockchain nunca existió. En lugar de ello, OneCoin operaba con una base de datos centralizada que permitía a la empresa manipular los números de transacciones y la cantidad de monedas minadas. Esto significaba que OneCoin no era una criptomoneda real, sino un sistema cerrado donde los usuarios no tenían control ni transparencia. A través de su empresa matriz, OneCoin Ltd., y su subsidiaria de marketing, OneLife Network, Ignatova creó una maquinaria perfecta para captar fondos. A continuación, desglosamos los elementos clave de la operación. Paquetes de educación financiera. OneCoin ofrecía diferentes paquetes de educación financiera que iban desde unos pocos cientos hasta decenas de miles de dólares. Los usuarios compraban estos paquetes, que supuestamente incluían acceso a materiales educativos y tokens para minar OneCoins. En realidad, estos materiales eran genéricos y carecían de valor práctico. Los tokens, por otro lado, eran completamente inútiles, ya que no existía un proceso real de minado. El marketing multinivel. Los inversores eran incentivados a reclutar nuevos participantes, prometiéndoles comisiones significativas por cada persona que ingresara al sistema. Esto creó una estructura piramidal donde las ganancias de los niveles superiores dependían del flujo constante de nuevos inversores. Este modelo garantizaba que el sistema pudiera mantenerse a corto plazo, pero también significaba que colapsaría inevitablemente cuando el reclutamiento disminuyera. Eventos y propaganda. Para consolidar la credibilidad del proyecto, Ruja organizó eventos internacionales llenos de lujo y extravagancia. Estos eventos no solo servían como plataformas para atraer nuevos inversores, sino también como herramientas de propaganda. En cada evento, Ruja prometía un futuro brillante. Estos discursos lograron silenciar a los críticos y mantener la lealtad de sus seguidores. El éxito inicial de OneCoin no se limitó a Europa y Asia. En países como Uganda, Nigeria y Colombia, hubo testimonios de familias enteras que invirtieron sus ahorros, convencidas de que estaban participando en una revolución económica. Algunos incluso vendieron propiedades y pidieron préstamos para comprar paquetes de OneCoin, creyendo que su inversión les garantizaría un futuro mejor. Las investigaciones no tardaron en comenzar. En 2016, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió una advertencia pública sobre OneCoin, instando a los ciudadanos a no invertir en el proyecto. Poco después, Alemania y Estados Unidos lanzaron investigaciones sobre la empresa, mientras que otros países como India realizaron arrestos de altos ejecutivos vinculados al esquema. Sin embargo, Ruja continuó negando todas las acusaciones. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control de la narrativa, las grietas en la fachada comenzaron a hacerse más evidentes. En octubre de 2017, cuando la presión de las investigaciones alcanzó su punto máximo, Ruja Ignatova desapareció. Tenía programado asistir a una conferencia en Lisboa, pero nunca llegó al evento. Según los informes, en las semanas previas a su desaparición, hubo movimientos sospechosos en sus cuentas financieras. La desaparición de Ruja marcó el principio del fin para OneCoin. Aunque su hermano, Konstantin Ignatov, asumió temporalmente el liderazgo, la falta de confianza y las investigaciones en curso llevaron al colapso del esquema. En 2019, Konstantin fue arrestado en Estados Unidos, enfrentando cargos relacionados con el fraude de OneCoin. Para muchos, la desaparición de Ruja fue el resultado de una estrategia meticulosamente diseñada. Según informes, en las semanas previas a su desaparición, Ruja transfirió millones de dólares a cuentas offshore en paraísos fiscales, probablemente para garantizar una vida de lujo en la clandestinidad.
Además, su capacidad para desaparecer sin dejar rastro apunta a una planificación profesional. Algunos especulan que podría estar viviendo bajo una nueva identidad en un país sin tratados de extradición, como los Emiratos Árabes Unidos o Rusia. Otra teoría sugiere que Ruja Ignatova tenía conexiones con grupos de poder o redes criminales internacionales que la ayudaron a escapar y permanecer oculta. Esta hipótesis ganó tracción tras revelarse que OneCoin tenía vínculos con organizaciones criminales en Europa del Este. Estas conexiones podrían explicar cómo logró evitar ser capturada a pesar de las investigaciones globales en su contra. Una de las teorías más sombrías sugiere que Ruja Ignatova pudo haber sido eliminada por individuos o grupos que se sintieron traicionados o amenazados por su fraude. Los esquemas piramidales como OneCoin a menudo atraen a personas peligrosas. Según esta teoría, Ruja se habría convertido en un riesgo para aquellos que buscaban evitar la exposición pública de sus operaciones. Más allá de las teorías, lo que queda claro es que la desaparición de Ruja Ignatova simboliza tanto el auge como la caída de OneCoin. Su historia no solo es un testimonio de los peligros de la falta de regulación en la industria financiera, sino también una advertencia sobre cómo el carisma y las promesas vacías pueden manipular a las masas. Si te ha gustado este video, te invitamos a que mires el siguiente, donde hablamos de los orígenes de uno de los hombres con la mayor fortuna en el mundo.